recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo, no hay nadie, otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Hay
Es una alegría poder platicar con ustedes en esta serie de conferencias Convicciones. Y hoy queremos platicar bajo el tema la convicción de alcanzar a las siguientes generaciones. Sí, esto es muy importante, una convicción en nuestras vidas y como iglesia también la tenemos, la convicción de alcanzar a las siguientes generaciones. Y esto requiere de una visión poderosa, capaz de llegar a las siguientes generaciones. Porque las familias están siendo atacadas por la filosofía y manera de pensar de este mundo. Estaba escuchando en países, algunos países que están considerando ya el uso legal de la marihuana. Por otro lado, leía de que por lo menos 7 países han aprobado la eutanasia, entre otro tipo de cosas. Esto solo es una idea por mencionar algo de la filosofía, manera de pensar de este mundo. Así, tantos valores que recibimos de nuestros abuelos y padres están siendo cambiados, y por eso es que necesitamos tener la mejor visión para nuestros hijos y nietos. La visión normal de las personas es 20-20, y lo que significa es que a una distancia de 20 pies, nuestra agudeza visual puede leer letras que como mínimo se pueden leer a 20 pies. Este tema no se refiere a este tipo de visión, porque esta visión física tiene los límites que nuestra condición humana nos permite. Pero sí, cuando hablamos de esta visión, sí me refiero al poder ver con la perspectiva de Dios, porque para Dios no hay límite en su visión. Él puede ver más allá de lo que cualquier ser humano podría, por lo que su visión para nosotros es una visión segura, y también para nuestros hijos, porque Dios tiene planes para nuestros hijos también. Así como hay planes para nosotros, Dios también incluye dentro de sus planes a nuestros hijos y familia. Como papás es normal que tengamos sueños y planes para con nuestros hijos, aunque se puede dar el caso que sean muy diferentes a lo que ellos piensan o desean. Tal vez admiramos cierta profesión u oficio y nos gustaría eso para ellos. Tal vez queremos que logren lo que nosotros dejamos pendiente, o tal vez que sigan nuestros pasos y de repente nos superen. Sobre esto miraba un comercial de televisión que le preguntan a los padres qué serán sus hijos o qué iban a estudiar sus hijos cuando ellos crezcan. Y mencionan, y ellos hablan de sus planes ahora que tienen para sus hijos. Pero cuando le preguntan a los hijos, ellos salen diciendo otras cosas totalmente alejados del deseo de sus padres. Y a veces toma por sorpresa a los padres. Es bueno por eso que tengamos una visión para nuestros hijos, pero es más importante que la visión que tenemos para ellos sea en la dirección de la visión de los planes de Dios para ellos, porque eso nos da la certeza que van en la dirección correcta. Ahora, ¿sabe por qué? Porque Dios nos ama a nosotros y también ama a nuestros hijos. Y los planes que Dios tiene son planes de bendición. Como dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bendición para darles un futuro lleno de esperanza. Hay un salmo que también en la Biblia podemos encontrar parte de ese plan de Dios para nosotros y para nuestros hijos. Mire lo que dice el Salmo 78, verso 1 al 7. Escucha, oh pueblo mío, mi ley. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. Y esto es importante, el verso 4. No las encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos, para que lo supiera la generación venidera, y sus hijos que nacieran, para que los que surgieran lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios, a fin de que guardaran sus mandamientos. En estos versos encontramos cómo Dios hace ver su visión y planes que tiene para los hijos y la siguiente generación. Es importante porque a veces nuestra visión para ellos se puede quedar corta y limitada y deja de transmitir todo el potencial de la visión que Dios tiene para ellos. A veces solo alcanzamos a ver la influencia a nuestros hijos y pensamos que la tarea termina ahí.
No es así. De acuerdo a la visión de Dios, porque podemos llegar hasta la siguiente generación, siempre, obviamente, considerando la autoridad de los padres. Ahora, ¿hasta dónde está el alcance de esta visión que Dios tiene? A la siguiente generación, ¿cuál sería? ¿Los hijos? ¿Los nietos? Va más allá. Miren bien lo que dice el verso. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos. Ahí hablamos ya de la siguiente generación. Para que lo supiera la generación venidera. Y sus hijos que nacieran. Para que los que surgieran lo contaran a sus hijos. ¿De cuántas generaciones estamos hablando ahí? Vemos que es un alcance que va más allá de los hijos, los nietos, probablemente llega hasta los bisnietos y va más allá y alcanza a los tataranietos y todavía puede llegar y alcanza hasta los tataranietos. Y esa es la manera como Dios trabaja, nos da con claridad una visión hacia donde quiere que nosotros nos movamos. Y la manera que Dios dice es a través de transmitir su palabra y sus principios de manera hablada, cara a cara, face to face. ¿Recuerdan el pasaje de Deuteronomio 6, 4 al 7? Entonces, dice así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Está hablando de un proceso continuo, de estar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios en sus principios. Esta es la forma que Dios quiere que se haga influencia en las siguientes generaciones. Porque hoy día hay múltiples formas, métodos y estrategias para querer influenciar a otros. Pero Dios nos deja su método sencillo por medio de su palabra, que es viva y eficaz. Primero dice tenerla en nuestro corazón, que more esa palabra en nosotros, que sea parte de nuestra vida, parte de nuestras decisiones. Implica que esté de manera presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y luego repetirlas a nuestros hijos, platicar de ella, enseñarla, repetirla. Si es necesario poner recordatorios en diferentes lugares, aprovechar cada momento para hablar de ella y en cualquier circunstancia en que nos encontremos y de una manera aplicada a los eventos del diario vivir. Es decir, que cuando pase una situación o un evento, tomar tiempo para una plática posterior al evento y analizar sobre si se violentó algún principio dentro de la palabra de Dios o cómo poder evitar violentar un principio que Dios establece. O tal vez solo el análisis o la plática en cómo poder mejorar en obedecer cierto principio. Así que en la Biblia lo encontramos. Hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que aplicaron estos principios y podemos ver la influencia de la palabra de Dios en sus vidas y en las siguientes generaciones. Hay, por lo menos, quiero mencionarles un ejemplo de una influencia de 5 generaciones. Sí, en la Biblia. Y empieza con un hombre llamado Abraham. Un hombre que Dios le dijo que dejara su parentela, su tierra, que dejara toda su familia y todas sus posesiones y se moviera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Sin ver, decidió obedecer y se fue. Y empezó a dar pasos en obediencia a Dios. Dios le dijo nuevamente que de su descendencia traería bendición a todas las naciones. Y imagínense, de su descendencia, cuando era un hombre que ya era de avanzada edad y no tenía hijos. Sin embargo, recibió la promesa de Dios, creyó a Dios, Dios cumplió la promesa, fue justificado por la fe y se le consideró amigo de Dios y también conocido como el padre de la fe. Así es, Abraham, el padre de la fe. Así que este hombre decidió también en otro momento entregar a su hijo en fe, esperando que Dios lo iba a proteger y lo iba a resucitar, confiando en la promesa de Dios para él y para su familia. Y de ahí nace
la siguiente generación, la influencia en la siguiente generación. Isaac, el hijo de la promesa. Este joven pudo ver la vida y el ejemplo de su padre. A los 13 años aproximadamente, se sujetó a su padre y se entregó voluntariamente para un sacrificio en obediencia a su padre. Obviamente aquí vemos un evento importante. Dios estaba probando y viendo la obediencia de Abraham. Y esa era la actitud. Así que en la intención del corazón Dios pudo ver que esa era la actitud de él. Pero también vemos la actitud de obediencia de este joven, que se sujetó voluntariamente a su padre. Aquí vemos a un hijo dispuesto a obedecer a un padre que ya es obediente al Señor. Qué bueno, porque eso no es normal lo que nosotros vemos hoy en día, ¿verdad? Es bien difícil. Intente hoy usted poner límites a los jóvenes, a los hijos adolescentes. Solo pruebe con las horas de dormir, las horas de televisión, los programas que ven, el uso del celular y sitios que acceden en las redes. Y se va a dar cuenta de que hay de una u otra manera una oportunidad de poder crecer en obediencia. Pero aquí vemos a la siguiente generación: Abraham, Isaac, y de ahí viene Jacob, hijo de Isaac. Jacob era un hombre que había cometido muchos errores, conocido como el engañador, el usurpador. Se aprovechó de su padre y de su hermano, le mintió a su papá y también a su hermano, y robó la bendición de la primogenitura de su hermano. Qué interesante. Si hay algo que podemos reconocer es que anhelaba recibir no solo la bendición de su padre, sino también la bendición de su Dios. Ahora, no aprobamos la forma en que él lo hizo, pero qué gran enseñanza nos deja para todos los hijos, para los jóvenes de hoy, el buscar la bendición de sus padres en decisiones importantes y trascendentes para su vida. ¿Cuántos hijos hoy se acercan a los padres a pedir su consejo, a escuchar su opinión sobre algún tema específico en su vida, o siquiera a pedir su bendición? Algo que sí podemos reconocer en Jacob es que buscó la bendición de su padre a toda costa, pero también buscó la bendición de Dios a cualquier precio. Por ello podemos ver el resultado en su vida. Dios cambió su nombre y le dio una nueva visión que le fue transmitida hasta la siguiente generación. Sí, la siguiente generación de descendientes de Jacob, de los 12 hijos que fueron considerados las 12 tribus de Israel, se encuentra José, aquel que se le decía José el soñador e intérprete de los sueños de Dios, dispuesto a honrar a Dios a pesar de todo. Pudo soportar la tentación y guardarse íntegro porque no quería ofender a Dios. Cuando fue tentado por la esposa de Potifar, su amo, ella lo quiso seducir y él dijo: ¿cómo haría yo tan gran mal contra Dios? Así es, ¿sabes por qué? Porque cuando pecamos y ofendemos a otros, primero pecamos contra Dios. Por lo que fue a la cárcel, tuvo que atravesar muchas dificultades y al final Dios lo usó para preservar la vida de su pueblo y también preservar la vida de donde vendría la descendencia de Jesús, el Mesías. Así es. Y la siguiente generación de esta influencia podemos encontrar a Efraín, que fue uno de los hijos de José, quien recibió la bendición de su abuelo y a partir de su abuelo Jacob, y a partir de ahí fue considerado con mucho amor de parte de su padre, de su abuelo y de Dios mismo. Se le dio preeminencia sobre su hermano y recibió privilegio de hijo mayor, una influencia y alcance de 5 generaciones. Ahora, pero también podemos encontrar en la Biblia una influencia de 4 generaciones. Sí, hay un hombre que se llamaba Amram, probablemente muy poco conocido, poco se menciona en la Biblia, y junto con su esposa Jocabed
Aquí vemos la influencia de ambos padres. Era esta esposa su esposa en la misma visión, en la misma convicción que su esposo, ¿verdad? Y es importante el papel de las esposas, de las madres, porque de una u otra manera tienen también una influencia poderosa sobre la vida de sus hijos. Y aquí vemos esta pareja juntos, padres llenos de fe. Les tocó vivir bajo la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y desafiaron la orden del faraón de entregar a sus hijos varones menores para ser eliminados. Amram era el padre de Moisés y Aarón. Por fe decidieron esconder a su hijo, sin temor a la orden del faraón. Les importó más la vida y futuro de su hijo dentro del plan de Dios que sus vidas propias. A la larga, sus 3 hijos sirvieron al Señor. Pero de Amram podemos ver la descendencia a Aarón, primer sumo sacerdote. Ayudó a Moisés cuando tuvo que ir ante Faraón, se convirtió en la voz para llevar el mensaje a Faraón de poder dar la libertad al pueblo de Israel y sacarlo de esclavitud de Egipto y atravesar el éxodo hasta la tierra prometida. A pesar de sus fallas y debilidades, Dios le dio un lugar de honra. Pero la siguiente generación, después de Aarón, el hijo Eleazar, hijo de Aarón, nieto de Amram, fue sumo sacerdote en sustitución de Aarón. No siguió el ejemplo de sus hermanos que desobedecieron al Señor al ofrecer fuego extraño en el altar y Dios los quitó de su presencia. Pero de ahí, en la siguiente generación, vemos a Fineas, hijo de Eleazar, el sumo sacerdote. Fue nieto de Aarón y bisnieto de Amram. Ahora, este hombre era un hombre apasionado por Dios. Y no solo por Dios, sino también por las cosas que apasionan a Dios. Mostró un celo por Dios. Frenó con fuerza que el pueblo siguiera pecando y ofendiendo a Dios. Su celo por Dios detuvo la ira de Dios. Había una mortandad en el pueblo por castigo de una desobediencia del pueblo. Y entonces este hombre actuó con fuerza, de una manera, con una convicción radical, profunda. Así que su celo por Dios detuvo la ira de Dios. La mortandad en el pueblo se detuvo. Y vemos que Dios vino, entonces este hombre, Dios le dio la promesa del sacerdocio perpetuo. Él sería el descendiente de Aarón, que sería el siguiente sacerdote. Y así vemos 4 generaciones alcanzadas por Dios. ¿Queremos lo mejor para nuestros hijos y para nosotros? Claro que sí. ¿Queremos que nos vaya bien en todo lo que hacemos? De hecho que sí lo queremos. Es por eso importante escuchar el consejo que Dios le da a Josué. Cuando iba Josué a tomar el liderazgo y en ser quien guiara al pueblo de Israel a cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. Josué 1:8, Dios le da este consejo: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Es algo práctico. Es que nuestra boca hable siempre su palabra, sus principios. Que meditemos en su palabra y en sus principios día y noche. Que actuemos de acuerdo a todos sus principios, a todo lo que está de acuerdo en su palabra. Y entonces veremos prosperar nuestro camino. Es algo que parece sencillo, hasta simple, pero con ayuda del Señor en nuestras vidas y familia podemos llevarlo a la práctica. Por eso al final de su día vemos la convicción de Josué, cuando pude expresar en Josué 24:15 lo siguiente: por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Es una decisión radical en creerle a Dios y en poder tener esa visión de poder alcanzar a las siguientes generaciones. Ahora, todos tenemos el mandato de Dios para nosotros, empezando en nuestra casa, empezando en nuestra familia.
Ahí encontramos nuestros primeros discípulos. En Mateo 28, 19 nos recuerda el Señor: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No hay mucho tiempo, queda poco tiempo. Tenemos un mundo que está influenciando a pasos agigantados a nuestros hijos, a nuestra descendencia, con televisión, con música, con películas, con literatura, con leyes, con modelos que dan un ejemplo a imitar, que ellos son un modelo antidios. Hay hoy día grandes corporaciones que dan ejemplos, corporaciones de medios y televisión que cada día ponen esos valores de este mundo en las mentes nuestras, de nuestros hijos y nietos, haciendo ver como normal las cosas que Dios dice que no son así. Quieren que llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que hay un ataque continuo en nuestras vidas y no hay mucho tiempo, por lo que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, como dice Efesios 5:16. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, estamos viviendo días difíciles, donde nuestras familias están siendo atacadas. Es por eso que necesitamos estar orando en todo tiempo, por nosotros y por nuestros hijos, y por la siguiente generación. Necesitamos orar por nosotros como padres, que no desmayemos en transmitir esa visión que Dios tiene para nuestros hijos, que nos esforcemos y seamos dedicados al hacerlo. Mientras están bajo nuestro techo, es importante estar haciendo esta labor, pero es importante también entender que los hijos también tienen un corazón como nosotros, un corazón sensible a endurecerse por el engaño del pecado. Y tarde o temprano llegarán a una edad en la que van a tener que afrontar en su libre albedrío, van a tener que decidir por ellos mismos y hacerse responsables de sus decisiones. Se van a afrontar con la decisión de servir a Dios o no, con la decisión de poder poner en práctica los principios que se les han enseñado, que han recibido, los principios que Dios establece en su palabra, o no. Y ahí a veces se van a equivocar. Y en algunas ocasiones darán la espalda a Dios. Y eso va a entristecer el corazón de los padres. Pero va a traer también sufrimiento a sus vidas. Pero hay que recordar algo, que Dios no ha terminado todavía el trabajo en sus vidas. Dios todavía sigue trabajando en sus vidas y hay promesas en su palabra donde Dios dice que puede traer con lazos de amor a cada uno de nosotros y nuestros hijos en determinados momentos cuando seamos engañados o endurecidos en nuestro corazón para venir y dejar a Dios a un lado. Y es importante porque hay esperanza en el Señor. Dios quiere alcanzar no solo a nosotros, sino a las generaciones. Y a veces puede ser que en ese proceso podamos enfrentarnos con sentimientos encontrados como padres, preguntándonos en dónde fallamos, en qué momento dejé de hacer esto, o pude haber hecho algo más. Y es ahí donde no podemos venir y dejar que estas emociones resten fuerzas para seguir orando, influenciando a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. Porque la visión de Dios alcanza a las siguientes generaciones. Y eso es importante porque con la ayuda de Dios, con su fuerza, estamos de acuerdo con su poder, con su deseo de que la visión de Dios quiere que nosotros podamos alcanzar a las siguientes generaciones. Esa es una convicción que debemos tener en nuestras vidas siempre. Que Dios les bendiga.